Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. ¡Conectados! Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, con este espacio radial. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. En esta oportunidad les acompañamos la hermana Ángela María y la hermana Gema. Y queridos hermanos, queremos darles las gracias por acompañarnos y queremos invitarlos o recordarles que nos pueden escribir a nuestro correo info@comunicadoras.org, donde estaremos atentos a todas sus inquietudes, sus respuestas o sus testimonios. Entonces queremos escucharlos y conocerlos más. Perfecto, bueno, luego de esta cordial invitación a escribirnos, a participar del programa, pues demos paso al comienzo. Es hora de unirnos en familia, en Conectados. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Bueno, y para iniciar bien, empecemos con una oración, poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este espacio que nos das para compartir nuestra fe, para sentirnos también hermanos. Queremos pedirte, Señor, que ilumines nuestra mente, que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros para que podamos entender la grandeza y la riqueza de nuestra iglesia, que hoy que vamos avanzando un poquito más en estos temas, podamos entender y comprender por qué la iglesia nos pide ciertas cosas que nos hacen acercarnos más a ti y crecer como familia. Te pedimos, Padre de bondad, que en el día de hoy bendigas a todo lo que vamos a platicar, todo lo que vamos a dialogar, que bendigas a este hermano sacerdote que nos acompaña, para que pongas en su boca todas las palabras necesarias para que nuestros hermanos que nos están escuchando puedan recibir la gracia que necesitan para conocer y amar a nuestra Madre Iglesia y lo que tú nos pides a través de ella. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Queridos hermanos y hermanas, amigos, familia de Conectados. Bueno, les comentamos que hemos llegado ya al final de esta gran temporada que hemos venido viendo, que es el de sacramentos y liturgia. Y estos días hemos venido meditando cómo celebramos nuestra fe, ¿cierto? Hemos aprendido cuántos detalles, cuántos significados, representa la liturgia de la iglesia y cada sacramento, ¿no? Realmente es hermoso todo lo que nuestra fe y todo lo que nuestra Madre Iglesia nos propone. Son realmente tesoros, riquezas, y pues hemos visto ya gran parte, pero para profundizar tenemos todavía mucho por recorrer. Sí, hermana Ángela, y bueno, hemos visto cómo el centro de nuestra celebración está en Dios. Todo lo que en la iglesia celebramos, vivimos y profesamos, pues se encuentra en Dios y en la Eucaristía, ¿no? Entonces, ahí tenemos el privilegio de aprender más de Él, de entrar en comunión con Él, donde recibimos fuerza, sabiduría, consuelo. Y también, pues, lo más importante es que no solo nos unimos simbólicamente, sino que realmente tenemos esa comunión con Él por la recepción de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía. Así que hoy terminamos entonces con esa temporada de sacramentos y liturgia, y qué mejor que terminarla con un tema que recopila casi todo, y es el Día del Señor, el Día de Comunión. Ese es un tema que es básico en nuestra fe, de pronto a veces desconocido por muchos, pero que hoy vamos a aprender mucho de su significado y de su valor. Sí, hermana Ángela, y pues para este tema tan importante tenemos un invitado muy especial que nos puede dar un poquito, hablar sobre él. Claro que sí. Ya volvemos. Conéctate con Comunicadora
Como usted lo decía al principio, hermana Gema, hoy estamos compartiendo este programa con un gran sacerdote, es amigo de nuestra comunidad, lo conocemos hace 3 años, él viene a acompañarnos a celebrar la Sagrada Eucaristía y bueno, hoy contamos con su presencia. Padre, bienvenido, cuéntenos su nombre. Un saludo, queridas hermanas, la hermana Ángela, la hermana Gema, Ajá. todo el equipo que trabaja y a todas las hermanas comunicadoras. Muy agradecido y muy complacido de esta invitación y con mucho gusto queremos compartir. Mi nombre es el Padre Didier Márquez, de la ciudad de Cali, de la Arquidiócesis de Cali. Tengo 14 años de ordenado en este momento y bueno, hemos tenido facilidad pues de compartir en la amistad, en la fraternidad con las hermanas. Las aprecio bastante y me agrada mucho su carisma y su versatilidad, su diversidad para poder compartir la palabra de Dios, para poder evangelizar. Sí, con mucho gusto. Estamos aquí. Gracias, padre. Y bueno, pues como les decía nuestra hermana Ángela, el Padre nos acompaña hace 3 años en la celebración de la Eucaristía y pues hemos aprendido también mucho de él. Pues sus reflexiones siempre son muy basadas como en la historia de la iglesia, pues muy fundamentado también en la Sagrada Escritura. O sea, es un sacerdote que pues nos ha ayudado mucho a aprender y a crecer pues en ese conocimiento de la iglesia y de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros asistimos a la Eucaristía celebrada por el Padre, nos gusta llevar un cuaderno porque él siempre tiene sus apuntes muy sabios, muy históricos, sí. Entonces nos gusta aprender y tomar nota. Bueno, Padre, como comentamos al comienzo de este Conectados de hoy, estas semanas hemos venido hablando de los sacramentos y de la liturgia y hoy hemos querido culminar esta temporada con el Día del Señor, que es el día por excelencia, que es el día del precepto de los cristianos y en el que honramos a nuestro Dios. Sí, Padre, queremos comentarle que siempre empezamos nuestras reflexiones con una frase de nuestro Padre Antonio, nuestro fundador, y bueno, vamos a escucharla. Conéctate con este pensamiento. El que no va a misa el domingo pierde la meta. Es un barco que ha perdido su norte y su puerto. Interesante frase, ¿no? Para quien vive del Señor, aprender a comprender que buscarlo a Él y cumplir sus mandatos no son un peso, sino una libertad. Por ello, nuestro Padre Antonio nos describe el domingo como una necesidad del hombre, como el horizonte de la vida. Padre, podríamos empezar comentándole a nuestros hermanos por qué es necesario o por qué hay un día del Señor, ¿sí? ¿Por qué el domingo como día del Señor? Sí, la palabra domingo significa día del Señor en el latín. Dies Domini, Dominus, es Señor en latín. Es el día en el que el hombre o el creyente le ofrece a Dios el culto de adoración, de acción de gracias, servicio desde su fe. Es necesario, digámoslo así, desde la condición del hombre, desde su antropología, el hombre necesita vivir los ritmos del tiempo. La naturaleza se basa en ritmos, el día, la noche, las semanas, los meses, los años, los aniversarios, los ciclos, de alguna manera se repiten. Y bueno, ese domingo constituye como una pausa, un nuevo comienzo, un recogimiento. El ser humano como ser necesita parar, necesita aprender a parar, necesita aprender a evaluar, a reflexionar, a revisar. Y como creyente, pues también necesita alabar, bendecir, agradecer, adorar a Dios, que es su creador, su principio. Entonces, la exigencia humana, por su naturaleza, y también lo que la fe y la tradición religiosa nos enseña. Creo que cuando hay un corazón agradecido, un corazón que sabe alabar, es apenas entendible
que pueda y quiera ofrecer de sí lo mejor que tiene, lo mejor que puede dar y también su tiempo para cultivar y fortalecer una relación de amor con Dios. Gracias, Padre. Bueno, y ahora que sabemos ya por qué un día del Señor, surge también una pregunta que, bueno, para los que están en el camino del Señor, pues es totalmente comprensible, pero para aquellos que no lo están, aquellos que ignoran muchas de estas verdades, quisiera, Padre, que nos explicara por qué el día domingo es precepto y qué significa precepto. Sí, el precepto es lo que está mandado. De pronto tenemos que hacer una asimilación más positiva de lo que son las normas, las leyes, las ordenanzas. Cuando a uno le imponen algo como mandado, la primera reacción es a resistirse o a rechazarlo, ¿no? Pero uno tiene que cambiar la mirada. Lo que está mandado no es arbitrario o no es por imposición, sino que es un orden regular y una manera de tipificar, de explicar las cosas. Esto tiene que hacerse así porque es así. Y hay unas razones, hay unas causas que lo provocan y llevan a que se haga así. Las normas son en realidad como una expresión del sentido de las cosas. Si aprendemos a asimilar como más positivamente las normas, también entenderemos su razón de ser. Ahora, a nivel religioso, pues, obviamente, y por tradición de la Iglesia, y esto está muy encadenado a la tradición judaica, donde el sábado, pues, pesa mucho y es una obligación imperiosa. Es que todo judío tenía que respetar ese día. Entonces, digamos que la Iglesia como institución, también religiosa, que también maneja sus normas, explica, señala, indica estos principios también. Hay que verlo de manera positiva. El domingo no es que sea una obligación, un peso, no es que sea una imposición arbitraria, sino que es una expresión de fe. El ser humano que sabe, que entiende que hay un creador, que se debe a un bienhechor, se siente obligado a agradecer, se siente obligado a reconocerlo. Entonces es intentar darle una mirada más positiva. ¿Ya ven las respuestas del Padre? ¿Sí ven que estoy tomando nota? Porque es muy enriquecedor. Padre, otra preguntita. El faltar a misa, ¿qué implica? El faltar a misa un domingo, ¿qué implica? Y cuando estamos hablando de una falta grave al faltar a la Santa Misa el domingo. Sí, claro. Hay un mandamiento de la ley sagrada que dice: guardarás el sábado, ¿no? Guardarás el descanso, que es en la formulación cristiana es el tercer mandamiento. En el Decálogo de Moisés es el cuarto mandamiento, el Sabbat, ¿sí? Digamos que no hay que poner tanto el énfasis en el peso de la obligatoriedad en la ordenanza. Cuando se le miran las cosas como de manera muy moralista y se le da como una mirada desmedida, como ese sentido del deber ser porque toca o porque sí, se pierde de vista como el movimiento de la gracia, de la gratitud, de la espontaneidad. Hay unas condicionantes, en el caso pues de la práctica del domingo cristiano, que pueden atenuar, por ejemplo, la inasistencia o la falta. Decía pues, en unión con ese mandamiento antiguo de guardar el descanso, está el mandamiento de la Iglesia, que dice que asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, ¿sí? Que de hecho, pues el primer mandamiento de la Iglesia. En coherencia con eso, podemos escuchar, a veces hemos escuchado pues en las confesiones de la gente que de manera como muy preocupados confiesan haber faltado el domingo, falté a misa el domingo, pero hay que ver pues cuáles son las condiciones en las que vive esa persona, las razones, las causas
las situaciones y digamos que en la moralidad de la iglesia y en el carácter del pecado se cuentan son las intenciones, ¿no? Las intenciones que están orientadas al bien o al mal. Si la persona tiene el propósito firme de hacer algo malo, consciente de que está haciendo lo malo, entonces ahí hay un pecado. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que por condiciones de vida, por salud, ciertamente, por limitación física, por distancia, aquí es muy lejos, por problemas del transporte. Alguna señora alguna vez se confesó y me dijo, padre, no fue a misa el domingo, ¿de dónde estaba? Y es que mis hijos me habían llevado, era una señora ya mayor edad, mis hijos me han llevado para una finca pues que queda lejísimo. Entonces, bueno, pero ahí no hay culpa. Ahora se puede mirar la necesidad de hacer el viaje o prever más los espacios, los tiempos, pero eso digamos que se prepara con tiempo. Entonces, como intentando no hacer tanto énfasis en la parte moralista, la persona sí tiene que evaluar por qué voy, por qué debo ir, por qué no voy, y si hay razones o excusas que verdaderamente tienen carácter de gravedad, pues no hay que apuntar tanto allí el pecado. En la intencionalidad está, si la persona dice no voy porque no quiero, porque no me da la gana o porque tengo otras cosas más interesantes que hacer, pensamos que el fin de semana pues ese es el espacio en el que la familia se reúnen, donde se comparte algo, se comparte un juego, donde se sale a algún almuerzo, alguna cena, donde se reúnen a ver alguna película, a ir a algún lugar de diversión. Entonces hay que atenuar, hay que mirar el carácter de obligatoriedad de todas estas cosas en comparación pues con el evento fundamental nuestro que es la celebración, la gratitud, la felicitación, la acción de gracias. Entonces se atenúa un poco. Si hay verdadera intención de la persona de faltar a algo que en conciencia lo obliga, entonces ahí se mira más la falta, ¿no? Ahí hay más carácter de gravedad. Entonces depende del estilo de vida de la persona y depende de sus condiciones de vida, ¿no? Intentar quizás no, bueno, esto también de pronto toca con la mística y con la vida de los santos, que le dan una fuerza extrema a sus compromisos con Dios. Entonces ciertamente una persona en camino de santidad sentiría más el peso, digamos, de sus faltas o de no haber respondido a Dios como se esperaba. Pero hay que intentar como estar tranquilos en estas ocasiones, en estas situaciones. Si hay algo de dolor o de pena en la persona, eso también hay que verlo positivo, es algo provocado por Dios, porque ayuda a reflexionar, ayuda a revisar, ayuda a mejorar. Y no quedarse ahí, no hay que quedarse en el sentimiento como de falta o en el sentimiento de autoseñalamiento, ¿no? Ok, padre, muchas gracias. Bueno, usted también nos hablaba de las fiestas de guarda. Estos también son preceptos. ¿Usted nos podría contar un poco de qué se tratan estas fiestas y cuáles son? Y si también son preceptos. Sí, en los calendarios litúrgicos y usualmente en la conformación de las religiones siempre hay días especiales, días de fiesta, días de algún evento particular. Y en los calendarios de la iglesia, pues, por tradición y por la historia, porque a veces hay dogmas, declaraciones, grandes fiestas, grandes motivos declarados por los papas que tienen una importancia universal y que, o digamos que pesa para todos. Entonces, aquellas ocasiones o fiestas, pues, revisten de un carácter como dominical, se llaman solemnidades, ¿sí? Digamos que hay distintos grados. En la liturgia están las memorias libres, las memorias obligatorias, las fiestas o festividades y las solemnidades. Las celebraciones en la iglesia que tienen carácter dominical y que obligan son las solemnidades. Y esas son unas cuantas que aparecen en el año. Por ejemplo, está la solemnidad de todos los santos, solemnidad de San Pedro y San Pablo, las solemnidades
creo que la de Santísima Virgen, la Asunción de la Santísima Virgen María, La Inmaculada. y la de Juan Bautista, la Natividad de San Juan Bautista. Estas solemnidades tienen carácter de domingo y obligan el día que cae en la fecha. Es decir, la persona, en el día que cae esta celebración, debería ir a la misa sintiendo, digamos, o agradeciendo a Dios por estos misterios. Ujú. No se trata de un domingo porque entonces la persona no trabajaría en ese día, por ejemplo, o diría, no, yo hoy no hago nada. Pero su vida o su condición interior es de fiesta, está en fiesta en ese día porque es una fiesta de toda la iglesia, está unido toda la iglesia. Ya digamos en los calendarios particulares o civiles, ya es como sucede aquí en Colombia, que es cuando hay una solemnidad de la iglesia y por ley Emilián y por esa ley antigua de conveniencia con la ley nacional, cuando hay una fiesta religiosa solemne, se genera un día festivo que es el lunes siguiente. Religiosamente la persona debe ir a la celebración el día que cae la fiesta. Luego hay un festivo que cae después, pero ahí no es la fiesta. Entonces, en el día que cae la fiesta, obliga. Las personas que son conscientes de esto y que de pronto, sí, digamos que tuvieron un día de trabajo o no pudieron asistir o algo, pues no deben como llenarse de temor por eso. Pero las que en conciencia pueden hacerlo y pueden asistir, deberían ir a la iglesia a celebrar, a unirse pues a este motivo, por su identidad como católicos y por ese respeto y ese seguimiento de los principios de la iglesia. Así es, padre. Ya como diferenciación, por ejemplo, de lo que son las fiestas, hay unas llamadas fiestas, pero no son de carácter obligatorio de asistir a misa, pero sí son obligatorias en la liturgia, se deben hacer en la liturgia. Estas, por ejemplo, una solemnidad que tiene carácter de domingo tiene 2 lecturas, primera lectura, segunda lectura y el Evangelio. Se dice el Gloria y se dice el Credo. Tiene sus oraciones propias y a veces prefacio propio. Entonces es todo el carácter como de domingo. Y lo que son las fiestas, que tienen es un gran grado de importancia, solamente tienen primera lectura y el Evangelio y sus oraciones propias. No siempre traerán las prefacio o algunas otras indicaciones y no se dice credo, solo se dice gloria. Es decir, hay diferentes grados. Y lo que son las memorias, ¿se celebran o no se celebran? Según el lugar, según el criterio del celebrante. Okay, muchísimas gracias, padre. Y pues estamos terminando con este primer bloque y los invitamos a seguir a nuestro espacio de Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Bueno, hermana Ángela, cuéntenos qué tenemos para hoy. Hoy hablaremos sobre una gran historia de conversión y vocación de 2 hermanos. Impresionante. Se llaman Henry y Edward Hoffman. Crecieron en una familia protestante en Cincinnati. Resulta que Henry, el hermano mayor, siempre llevó la iniciativa y comentó que su conversión al catolicismo se dio en la universidad. Decía él: no creo que uno pueda estudiar de forma honesta la historia del cristianismo y no acabar convencido de la fe católica. También decía: la belleza de la iglesia es lo que más me atrajo. Quería ser católico mucho antes de que mi intelecto aceptara la verdad doctrinal. Por su lado, Edward, el hermano menor, siguió las huellas de su hermano Henry. Y él decía: la providencia puso en mi vida algunos autores que me llevaron a la Iglesia Católica, especialmente Lewis y San Ignacio de Antioquía. Este santo fue especialmente relevante para mí. Cuando me convencí de que la Iglesia Católica era la que fundó nuestro Señor, no me quedó ninguna otra opción que la conversión. Bueno, no tardó en llegar el llamado sacerdotal para estos 2 hermanitos. Imagínense eso tan bonito. Qué bonito eso. Henry dice que, o sea, el hermano mayor, en un principio me atrajo la vida religiosa, pero tras visitar varias comunidades sentí el llamado a servir como sacerdote diocesano. Edward, por su parte, siempre se había sentido atraído por todo el ámbito militar
y dice que solo unas semanas después de su conversión se sintió abrumado por el deseo de servir al Señor. Estaba en una misa con Henry cuando finalmente supe que Dios me llamaba a ser sacerdote. Así que encontró la manera perfecta para enlazar sus dos grandes vocaciones, la sacerdotal y la castrense, formándose para poder ser capellán militar. Así que Henry y Edward fueron ordenados en la misma ceremonia. Fue un momento muy especial, dice él, cuando yo impuse mis manos sobre mi hermano y supimos que compartíamos como hermanos el regalo más precioso que Dios puede dar a los hombres, el ser sacerdotes, concluye Henry. Es demasiado bonito, es demasiado emocionante también ver cómo cuando alguien busca la verdad, siempre la va a encontrar. O sea, Dios no va a dejar que permanezcamos en el error ni en el engaño. Así es. Es muy bonito. Tarde que temprano, el que tiene sed de Dios lo encontrará y en todo el esplendor de su verdad. Así es. Eso me hace recordar a Edith Stein, esta gran mística y teóloga y filósofa, que también en búsqueda de esa verdad la encontró, pero ella decía algo muy bonito y es que en mi búsqueda de la verdad ya eso era oración, ¿sí? Ella no sabía qué era orar, pero en su búsqueda de la verdad eso ya era oración. Dios iluminando como ese deseo y... Sí, y también pues esta historia de estos dos hermanitos me hace pensar también la importancia de buscar la humildad, buscar la verdad, pero con humildad, ¿no? Porque de pronto, pues sí, muchos buscarán la verdad, ¿cierto? Pero con soberbia, con orgullo, y por eso es que la verdad se les esconde, ¿no? Sí. Pero cuando hay una verdadera intención, una recta intención del corazón de hallar la verdad, se encuentra y se abraza. Sí, decía también el Papa Francisco que hasta donde la razón ya no puede llegar, ahí ilumina la fe, ¿no? Entonces que son dos hermanas que no pueden ir separadas nunca, fe y razón. Bueno, saludamos a todos los que en este momento nos están viendo, nos están escuchando en nuestras redes sociales. Les damos las gracias porque sabemos que este es un espacio que ustedes también abren en su vida para aprender, ¿cierto? Y para luego de aprender también enseñar a otros. Sí, es muy importante porque no solo es como estar conectados juntos, sino que estamos conectados con Dios para ir iluminando a más hermanos nuestros, ¿no? Somos una familia que tenemos que compartir nuestra fe para que haya menos ignorancia y que Dios sea verdaderamente conocido y amado. Así es, bueno, esto ha sido por ahora nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados, seguimos conectados. Y siguiendo con nuestro tema del día, que es el Día del Señor, el domingo, Día de Comunión, les recordamos que hoy estamos en Día Fraterno y cuando es Día Fraterno tenemos a un gran invitado. Para los que se acaban de conectar, estamos con el padre Didier Márquez, sacerdote de la Arquidiócesis de Cali. En este punto en que hemos contemplado ya la importancia del domingo, muchos también de nuestros oyentes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago para alternar, padre, mi deber de asistir a la Santa Misa, también el espacio familiar, porque el domingo es el día en que yo descanso, no trabajo, y a la vez mi descanso como tal, o sea, el encuentro con mi familia, el encuentro con el Señor? ¿Cómo hago para compaginar esas tres cosas en un solo día? ¿Qué les podríamos aconsejar, padre? Son tres cosas a la vez, ¿no? Ir a la Santa Misa, tener el encuentro familiar, porque y la familia demanda mucho tiempo, ¿no? A veces que lo invitan a uno, que a un paseo, como decía ahorita el padre, que a una visita a otro ser querido, y entonces el tiempo se me va cortando para encontrarme con el Señor. Los horarios son complicados también. Las santas misas pues tienen su horario particular, bueno, en fin, y a la vez para descansar, ¿no? O también cómo ir ordenando ese grado de importancia, o sea, la familia es importante, Dios también es importante, o sea, cómo organizar mi domingo para cumplir con todos mis deberes y esas obligaciones que son del corazón, como decía el padre, ¿no? O sea, quien conoce y ama a Dios, pues quiere visitarlo y estar en comunión con Él y también con la familia. Entonces, ¿cómo le pueden hacer? Y un tema de conciencia. La persona tiene que organizarse primero en su mente y organizar sus prioridades y establecer
sus compromisos. A veces nos llenamos de ansiedad porque nos sentimos obligados con los compromisos, con la gente, nos sentimos obligados con Dios, nos sentimos obligados, entonces manejamos una serie de ansiedades por eso. Hay que aclarar bien, digamos, en su corazón y establecer un orden de prioridades y establecer un ritmo y establecer, organizarse. Uno Sí. organiza su tiempo. Sí, por ejemplo, si la persona va a la Eucaristía, las parroquias generalmente ofrecen Eucaristía dominical muy temprano. Hay unas que hacen a las 7 de la mañana. Sí. La dominical puede ser a veces más tarde. Entre semana a veces hay parroquias de 6 de la mañana o de 7. La dominical puede ser 7 u 8. Y si la persona, listo, primero va a la Eucaristía y digamos que queda libre su domingo para establecer otros espacios, digamos que lo organiza mejor. Y yo, por ejemplo, medirse con sus límites. Si le hace una cierta invitación y el lugar es lejano o si realmente siente que a ese lugar donde lo invitan no es a descansar o no va a descansar realmente, pues digamos que no cumple ese objetivo, ese propósito. Entonces, organizar sus criterios. No habría como que hacer un conflicto con eso, sino una aclaración. Una planeación. Sí. Perfecto. Y una organización. Se puede perfectamente descansar, se puede perfectamente compartir con la familia. Compartir con la familia no quiere decir irse lejos, irse para un balneario o hacer un viaje, porque la persona descansa viajando. Sí. Si van a descansar, pues poner otro plan. O compartir en otros términos, porque es salir de lo cotidiano, de lo común. Si la persona, ¿qué es lo que hace comúnmente? ¿No? Comúnmente va al trabajo, se agita, atiende compromisos, corre para acá y para allá, o si comparte con su familia es una palabrita o es un momentico así, un saludo. Entonces compartir en otra óptica, en otro ambiente y tal vez apuntando a la profundidad, que las relaciones se profundicen, que no sea simplemente saber que la persona está ahí ya, sino dialogar, compartir criterios, escuchar problemas, necesidades. Y el descanso también consiste, por ejemplo, en un cambio de orientación, un cambio de ritmo. No significa pasividad, no significa quietud total, sino como también darle énfasis a otras cosas que son placenteras, que ayudan a sentir bien, por ejemplo, la lectura, por ejemplo, el arte, por ejemplo, actividades culturales. El juego. Sí, Deportes. o la danza, o cosas que a la persona le gustan, que podría hacer de otra manera o darle un poquito más de tiempo a eso y que le produce bienestar. Entonces es darle otro ritmo a las actividades, no significa pasividad. Padre, también pues otra pregunta que puede surgir en algunos de nuestros oyentes es que, bueno, yo soy católico, pero mi familia o no es practicante o no es creyente, entonces, ¿qué consejos podemos darles a estas personas para que no se sientan como en una camisa de fuerza o tengo que elegir entre Dios y mi familia? Sí, yo creo que todos hemos experimentado y hemos pasado por momentos en los que uno se pone en conflicto su fe. Bueno, mi familia piensa una cosa o estas personas piensan otra cosa. Si yo les digo esto, si yo hago esto, o si voy a misa, por ejemplo, entonces, ¿qué van a decir? Y entonces van a hacer comentarios a veces como sarcásticos o burlescos. Entonces, ¿con qué actitud asumir eso, no? Primero, hay que ver la oportunidad. La persona tiene una oportunidad de dar un testimonio y el testimonio tiene que ser coherente, acciones, palabras, comportamientos y a veces sin palabras inclusive, pero la manera de tratar, la manera de estar, la manera de servir a otro. Entonces, su vida tiene que ser un aliciente para otros. Es como aprovechar la oportunidad para dar un testimonio. Ciertamente no se puede imponer nunca los criterios personales, los criterios propios a otras personas,
pero sí se puede adoptar un plan de aclarar cosas. La gente a veces tiene prejuicios, tiene preconceptos, tiene interrogantes, y entonces se puede prestar la oportunidad a compartir esos interrogantes y aclarar dudas que los demás tienen. Cuando la gente a veces se enfría o se aleja de lo religioso o de su vivencia cristiana, pues a veces hay cosas que los han desanimado, que los han alejado, hay problemas, hay resentimientos, cosas que les han causado inseguridad. Entonces, pero muchas veces son malentendidos, muchas veces son pues, cosas incipientes. Entonces, ayudar como a aclarar eso, a compartirlo, dialogar con la gente. Por ejemplo, yo compartía con un amigo estos días, amigo de hace muchos años, de mi infancia, y él por distintas razones que pasaron en su historia, se alejó del catolicismo, se alejó de la fe y empezó a caminar otros caminos en diversas experiencias. Andó en diversas experiencias de espiritualidad, de los testigos de Jehová, incluso me hablaba del vudú, y llegó al budismo y se identificó con eso y se quedó allí. Y nos dimos la oportunidad de compartir y de escucharlo, y él me compartió inquietudes y me dio a entender de cosas que le han pasado a él en la religión, en el catolicismo, que lo hayan desalentado, lo han desanimado. Entonces a veces pasa eso, y la gente lo que uno ve en personas como él es que son buscadores sinceros de un sentido, de una verdad, y pues yo estoy seguro que cuando eso es así, Dios va llevando a la persona, Dios va guiando a la persona, que tal vez por un momento se alejó, pero pues para que finalmente llegue más convencido, ¿no? Pero es importante compartir esas inquietudes y ayudar a la gente a aclararlas. Dudas, interrogantes que tienen sobre la fe, sobre Jesús, dudas sobre la Biblia, sobre esa imagen que a veces hay de Jesús desde otros frentes. El budismo ofrece una imagen de Jesús, las religiones ofrecen otra imagen de Jesús. Entonces poder dilucidar. Muchísimas gracias, Padre, por todas sus respuestas y por todo su conocimiento. Y bueno, antes de concluir, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón. Była wielka jak gorczycy ziarno. Te słowa mówi ci Pan. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno. Te słowa mówi ci Pan. I z taką wiarą rzekłeś do góry. Przesuń się, przesuń się. I z taką wiarą rzekłeś do góry, przesuń się.
Seguimos conectados. Para concluir, queridos hermanos de Conectados, queremos pedirle al Padre que nos haga el favor de leer un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que prácticamente es como un resumen de lo que vimos respecto a la liturgia y el centro de la celebración del creyente. Padre, numeral 1167. 1167 del Catecismo de la Iglesia Católica. El domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y dar gracias a Dios, que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así es, Padre, un comentario sobre ese numeral. Por supuesto que el domingo es nuestra fiesta, es el día de la Iglesia, es el día del Señor, que tiene su origen, haya su fundamento en el misterio pascual de Cristo, especialmente en el hecho de su resurrección. Jesús resucitó al tercer día de la semana, que es el primer día en el calendario. Valga la pena nosotros hacer como una puntualización sobre la transición del sábado al domingo, porque el sábado es, no sé si hay una pregunta que va más adelante, o la podemos hacer acá. De una vez. El sábado es el séptimo día, Sabbat. A ver, en las tradiciones de los pueblos antiguos se contaban los días del 1 al 7, primer día, segundo día, tercer día, séptimo día, y no había descanso, sino que por el calendario lunar tiene 28 días, y 28 dividido entre 4 son 7, entonces se contaban los días por el ritmo de la luna, ¿no? Pero particularmente en la cultura hebrea, con Moisés y con la ley, pues, del Sinaí, se resalta el supremo valor del séptimo día como día de descanso. También tenemos el poema bíblico del Génesis 1, la creación en 7 días, y el séptimo día Dios descansó. En 6 días hizo todas sus obras, al séptimo día descansó. Entonces, el séptimo día adquiere un carácter supremamente importante y sagrado en la tradición judía, en la tradición religiosa. Nos preguntamos, ¿por qué el cambio del sábado al domingo en la tradición cristiana? Primero que todo, el sábado no deja de ser sábado, es el día, un día de descanso, es un día para meditar en esa obra del Creador. El primer día se convierte en el día festivo, en el día celebrativo, se convierte en el día del Señor, día domingo. Y esto hace alusión pues a la obra de la creación. En el Génesis Dios crea la luz en el primer día se hace la luz y a partir de la luz se hacen todas las cosas. En el Nuevo Testamento, por el misterio pascual de Jesús, en la resurrección del Señor comienza un nuevo día, ¿sí? Comienza un nuevo día, comienza una nueva luz. Vamos a leer un texto de San Juan. En la resurrección de San Juan dice, el primer día de la semana fue María Magdalena, ¿no? María Magdalena, este es Juan 20. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Todavía estaba oscuro, ¿sí? Recuerden que los días se cuentan en el calendario hebreo, primero la tarde y luego la mañana, ¿no? El Génesis dijo, y atardeció y amaneció. Él no dice amaneció y atardeció, sino que dice atardeció y amaneció. El día comienza en la tarde, ¿no? En las 6 de la tarde. Y al otro día comienza a salir el sol. El día comienza con el ocaso del sol y luego el sol va subiendo, va saliendo y va dando una luz. Entonces dice, cuando todavía estaba oscuro, asumimos que era el domingo en la madrugada, pues era la noche de ese domingo. Entonces, de esa realidad de la penumbra, de la oscuridad, va emergiendo una nueva luz. Nos damos cuenta entonces que la resurrección de Jesús es una nueva luz. Y al dar una nueva luz al mundo, a la historia, está generando una nueva historia, está generando una nueva creación. Otro versículo para complementar esto es la aparición de Jesús a los apóstoles. Dice, al atardecer de ese día, primero de la semana, estamos todavía en el primer día, está en San Juan 20, 19, al atardecer del primer día de la semana, los discípulos tenían las puertas cerradas
donde se encontraban porque tenían miedo. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos, les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y luego dice, dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces sopló sobre ellos. Eso se refiere al texto del Génesis, más bien leámoslo para poder ver la correspondencia, en la creación de Adán. Cuando Dios crea a Adán, dice, el Génesis 2 dice que lo hizo ¿de qué? De barro. Dice, formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente. Entonces aquí hace alusión a la primera creación de Dios y a cómo el hombre adquiere vida por el soplo divino. Entonces, ¿qué hace Jesús en la resurrección? Está iniciando una nueva creación y está dando ahora un soplo, que es el Espíritu Santo, sobre el hombre. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos el domingo. Declaramos o proclamamos la obra nueva iniciada en Jesucristo, una nueva creación, un nuevo mundo, todo es nuevo, que no alcanzamos a comprender su novedad, sino cuando lleguemos al fin de los tiempos, en el reino de Dios. Pero el domingo es la gran expresión de la novedad en Cristo, de la novedad de la creación, eso es lo que celebramos, y de la verdad de su resurrección. Entonces, por eso para nosotros el domingo se convierte en un día de máxima importancia. No estamos anulando el sábado, ni estamos olvidándonos de la tradición del sábado, que es respetable entre los judíos, sino que estamos diciendo que este día se convierte en el día festivo, en el día de la iglesia y en el día para alabar a Dios. Entonces hay una unidad de sentido en estos dos días, pero por nuestra fe cristiana y porque somos parte del Nuevo Testamento y venimos ya del Evangelio de Jesucristo, el domingo es nuestro día central, ¿no? Es el día principal. En este versículo, en este numeral, lo que estamos diciendo es eso, la importancia del domingo para nosotros. Es un día que se apoya en la pasión, resurrección y gloria del Señor. Es muy interesante y también pues ver que cada uno de los detalles de la celebración, cada uno de las lecturas y de los símbolos que hay en la celebración, pues nos están uniendo pues a Dios y a todo esto que el Padre nos ha dicho, ¿no? O sea, el significado que tiene la Santa Eucaristía, que es pues la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, y ahí estamos entrando en esa comunión con Dios y con cada uno de nuestros hermanos, o sea, comunión que va a llegar a su plenitud y pues en la parucía, con la parucía de nuestro Señor, ¿no? Y que tendremos todos en la eternidad. Así es, cada Eucaristía, cada encuentro dominical es un encuentro con el Señor, es un encuentro también con los hermanos y también es un encuentro con uno mismo, ¿no? Porque en la Santa Eucaristía, a través de la Santa Comunión, el Señor permite ese espacio de intimidad donde también nos muestra lo que somos, nuestra esencia. Y qué bonito ese momento de la comunión en donde solamente se escucha la voz de Dios en el interior y por eso es tan importante. La Santa Misa nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, también nos ayuda a conocer a nuestros hermanos. Tal vez cuando salimos de la Eucaristía ya no los vemos de la misma manera, tenemos misericordia, aprendemos a tener paciencia, aprendemos a tener compasión y siempre la Santa Eucaristía nos impulsa al final a hacer obras de caridad. Siempre prácticamente la bendición que nos da el Padre al final es como un envío a que seamos Eucaristía en medio del mundo en que vivimos. Bueno, así vamos terminando ya poco a poco nuestro tema de hoy. Vamos terminando pues esta temporada de sacramentos y liturgia, que son todas esas acciones que están llenas de la presencia de Dios y que resguardan su presencia en cada uno de nosotros. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, y queremos, antes de terminar, invitarlos a ver la próxima semana, a seguir conectándonos y a seguir escuchando pues esta nueva temporada que es de Adviento y Navidad. Wow. Y pues también queremos invitarlos a nuestro espacio de formación que tenemos en Cenáculos en Familia. Ay, hoy
es sábado, nadie me ha llamado, no tengo nada que hacer, ya van a ser las 7. Ay, qué pereza. Yo estoy aquí sola. Únete con nosotras todos los sábados a las 7 p.m. hora Colombia en Cenáculos en Familia, donde compartiremos la riqueza de nuestra fe. Bueno, y para participar en Cenáculos, sencillamente se entra a la página www.comunicadoras.org y allí hay una parte donde habla específicamente de los cenáculos. Damos clic allí, damos nuestro nombre, nuestro apellido, 2 o 3 preguntitas nomás y listo, ya quedamos inscritos para que cada sábado te llegue el link para ver cenáculos y así no perderte este espacio de formación y de oración que enriquecen el alma y acrecientan la fe. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por conectarse con nosotros, gracias por este espacio y también pues queremos darle gracias al Padre Didier que nos ha acompañado y gracias por todo lo que ha compartido con nosotros y Padre pues queremos pedirle si nos ayuda a hacer una oración final y nos regala su bendición. Sí, gracias. Yo me puedo robar un minuto para leer otro Claro, versículo. claro que sí. Es que el interrogante también es de que la iglesia cambió el día en un determinado momento, que la iglesia cambió el día del descanso. Y es leer un versículo para demostrar que entre los primeros cristianos, las comunidades de los apóstoles, las comunidades paulinas, se guardaba el domingo. Ellos guardaban el domingo. Entonces esto es tradición de la iglesia desde los cimientos mismos, desde los apóstoles. Versículo primero, Apocalipsis 1:10. Estando yo en la isla de Patmos, entregado a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús, caí en éxtasis el día del Señor. Y la palabra latina es domingo. Ahí debería decir domingo, porque como está en griego, creo que se dice Kyrie Emera, el día del Señor. Entonces, el texto nos está diciendo que ya los cristianos le habían dado un nombre a ese día. Se llamaba Día del Señor. Era el primer día de la semana. Wow. Y que los cristianos lo guardaban, eso está en Hechos 27, que dice, el primer día de la semana, el domingo, aquí no dice que es el domingo, sino que es el primer día, como lo llamaban los judíos, lo llamaban primer día. Dice, el primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Cuándo se reunían los cristianos para fraccionar el pan? El domingo. El domingo. Entonces, es lo que Pablo está haciendo aquí con esta comunidad. Ellos se reúnen ese día y Pablo va allá a hacer con ellos su celebración o su fracción del pan. Y esto también lo complementamos con Hechos 2:46, donde dice cómo vivían los primeros cristianos. ¿Cómo vivían? Este es el primer testimonio de cómo vivían los cristianos. Dice, después de la proclamación de Pedro en Pentecostés, dice, aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Ese mismo día empezó la iglesia a existir. Y dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en la fracción del pan. Pero la fracción del pan no es porque reunían para partir un pan, sino que ese es el nombre que tenía la celebración y que la hacían ¿qué día? Domingo. El domingo. El domingo. Entonces como una demostración Muchas de que gracias. es una Muchas tradición de la gracias, iglesia totalmente fundamentada. Perfecto. Gracias, Eso Padre. nos da la seguridad de que esta es la verdad. Padre, nos regala por favor su bendición. Bendecimos al Padre Celestial, el Dios de la vida, el Dios de la alegría y de la fiesta, que nos ha regalado este principio, este fundamento de poder celebrar con alegría el domingo, de poder celebrar la vida de Jesús y la resurrección de nuestros hermanos en Él. Estamos en el mes de noviembre, donde encomendamos a todos los difuntos, pero lo hacemos con gozo de que la resurrección es posible a partir de Jesús y la celebramos cada domingo. Te estamos agradecidos, Señor, por los signos de tu amor, por los signos que derramas en nuestra vida, en cada familia. Permítenos bendecirte, permítenos sentir estas bendiciones en la celebración dominical. Este es el día que tú nos regalas y este es el tiempo que también queremos darte. Que sea un día para la familia, un día para la unidad, un día para dejar de lado todos los rencores, los problemas, un día para renacer, para renovarse, un día para estar abiertos a tus nuevas bendiciones. Bendícenos hoy y siempre,
Te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo amado, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado. En este día estuvimos la hermana Ángela María Y la hermana Gema Gabriela. y nuestro querido padre Didier Márquez. Los esperamos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.